todo, ¿no? De muchas formas. Entonces es muy, muy interesante el hecho de vincular todos los modos de expresión como un multimedia, ¿no? Es muy, muy interesante. Exacto, es un poco también la idea de romper con el textocentrismo. Parece que algo, si no es un texto, no tiene la misma dignidad que algo que, o sea, ¿por qué una pieza de arte no puede expresar, como tú dices, una obra de teatro, un pensamiento? ¿Por qué tiene que estar en forma textual y según qué tipo, qué género textual, ¿no? Un poco romper con eso. Y a mí me parecía que hoy en día, digamos, el código, ¿no? El coding nos permite romper con eso, porque todo se puede codificar, ¿no? Es decir, cuando buscamos, por ejemplo, en la patrología latina online, ¿no? Buscamos por palabra clave, ¡pum!, nos aparece todo allí, ¿no? Pero los colores también se pueden codificar ahora, porque los colores hay como una especie de pipetas, ¿no?, digitales en la que tú coges el color y ese color se convierte en un hashtag con unos números. Eso es un código. Pues tú ya puedes catalogar o clasificar colores de muchas imágenes a partir de esos códigos que te las vinculen, ¿no? Entonces tú puedes buscar figuras rojas en la Edad Media, ¡pum!, y te aparecen. Entonces eso puede desvelar otras capas de significado que antes no habíamos pensado en ellas. La música igual, la música se puede codificar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y a partir de ahí adaptas los neumas y también puedes encontrar qué melodías, por ejemplo, reúnen re, fa, si, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que permite irnos más allá y de hecho hoy en día ya hay bibliotecas y si no me creéis mirar, por ejemplo, la librería, la biblioteca del Congreso en Estados Unidos, Harvard, la de París, están ya poniendo, o las propias de las universidades, a lo mejor en vuestra universidad también está pasando, los criterios de búsqueda ya no es libros, todavía sí, bueno, ya pronto llegará, te busca en todos los medios que están allí, es decir, se va desplazando ya del centro a la idea del libro, la idea de texto, y tenemos que hacernos a la idea de que los formatos son otros, de que la gente hoy, pues mejor mira un documental, un buen documental, y a lo mejor le da más información que un artículo, o es más Sí. accesible un documental bueno que no un libro, ¿no? Mm. Entonces, y lo que os comentaba de la historia de la percepción era esa idea que creo que se conecta mucho con el presente y a mí me interesa mucho esto, la idea de que nuestra percepción de la sensorialidad, ¿no? Parece que hablamos del cuerpo de los sentidos como algo ahistórico y no, realmente la percepción sensorial de la Edad Media era distinta de la actual, ¿no? E incluso hoy en día nos hemos dado cuenta que el propio respirar, ¿no?, el propio olfato con mascarilla, sin mascarilla, nos está cambiando, digamos, un cierto modo de percepción, ¿no? Y que los sentidos tienen una historia y que intentar, por ejemplo, recrear lo que era la sensorialidad en la Edad Media a partir de impregnar significado, ¿no?, o dar el significado a esos rojos, a esos sonidos, ¿no? Intentar imaginarlos mediante una exposición intermedia, que alguien entre en esa sala y perciba lo que era el rojo en la Edad Media o el rojo en esos textos medievales. Claro, eso es fantástico y eso nos prepara para el futuro, para aceptar que estamos en esa historia y que las cosas pueden cambiar y que, bueno, que ya han cambiado, ¿no? Y de alguna forma nos adaptamos a ese cambio más rápido porque en el fondo a los cambios, ¿qué puedes hacer? Adaptarte, ¿no? Adaptarte de la mejor forma que sepas, ¿no? Pues todo este rollo, todo este rollo. Imagínate, Susana, había cosas de estas que Susana todavía no sabía y debe estar No, alucinando. yo sí, No, porque qué bueno. ya te estoy convocando, ya sabes, igual, para nuestra jornada sobre las sensaciones, precisamente. Hombre, pues claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, Qué sí. bueno. No, pero eso de las bibliotecas no tenía ni idea. Busca el Library of Congress, ya no son Sí. libros, ya te pone buscar en todos los materiales, en todos los, pues no sé, audios, en muchos medios diferentes. Sí, sí. No, lamentablemente acá todavía estamos en una etapa en relación que también tiene que ver con algo que vos dijiste, ¿no? O sea, el problema de que eh, se nos quita ese espacio de conocimiento. Nosotros todavía acá no tenemos las bibliotecas conectadas.
y todavía hay muchas bibliotecas cuyos catálogos ni siquiera están digitalizados. Por eso te digo, estamos tristemente antediluvianos en muchas cosas. Allá estamos acostumbrados, pones ahí el cook y te sale todo, haces la tesis sin mover. Pero con la red esta de Iberoamericana de Filosofía Medieval que estáis montando, estáis haciendo un montón de cosas online, es decir, Sí. os habéis adaptado al formato virtual mucho más rápido que muchas instituciones. Yo he alucinado como el boom este que habéis producido con todo el entorno este digital y virtual. Sí, Me admira, Susana, lo que estáis haciendo con Celina, la verdad. Sí, y te perdiste las mesas temáticas, porque hicimos las mesas temáticas también. Así que sí, en ese sentido sí, pero por ejemplo no esto de las bibliotecas. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo tengo un blog donde ahí tengo cantidad de libros digitalizados para la cátedra de medieval, ahora lo estamos haciendo también con moderna, porque si no los estudiantes no tienen a dónde acudir. Y esto que vos decías, libro e imagen, es muy importante, libro, imagen y sonido, ¿no? Esto que vos decías, y totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, la última vez que estuve allá también fue justo un aniversario de la llegada de los musulmanes a la península ibérica, y en la Alcazaba de Almería hicieron toda una representación donde contaron la historia y a través de actores, actrices, o sea, gente de Almería, no eran actores profesionales, y esto que vos decís, y la Alcazaba se había llenado de gente escuchando la historia de Almanzor, por ejemplo, que de otro modo por ahí no la leerían. Pero sin embargo allí, como la hija de Almanzor escribía poemas, y la gente estaba atónita escuchando la poesía de la hija de Almanzor. Y yo estaba con mis nietos, 5, 10 y 14 años, y estaban fascinados. O sea que ese tipo de cuestiones afortunadamente no tiene edades, y brinda un conocimiento y brinda la posibilidad de compartir cuestiones históricas que sin duda considero que muchos han ido a buscar después. No todos, obviamente, no todos, pero algunos sí. Por eso es muy importante esto que estabas diciendo. Sí, sí. Sí, acá no lo hemos todavía sabido capitalizar, ¿no? Aprovechar. Y bueno, tenemos este seminario, pero bueno, hay que remontarla. Muy bien. Sí. Sí, preguntas, consultas. A mí me quedaron algunas cosas. No sé si alguien quiere comentar algo antes. Yo te quería decir algo, Georgina, que estuvimos viendo con Susana, que es muy interesante eso, la relación de las visiones de Hildegarda con el surrealismo. Algo hablamos de Sul Solar, y bueno, y cómo en todas las épocas siempre hay una necesidad de conectarse con lo divino, de interpretar, el hombre necesita conocer la divinidad, qué va a pasar, el futuro, y cómo eso se va a repetir a lo largo de la historia, que no es propio de esa época y se corta, sino que bueno, si bien puede haber sido visto, qué sé yo, en la modernidad como una cosa ridícula por el pensamiento racional, es como que esto va a volver, por algo debe ser que han rescatado ustedes a Hildegarda, y yo la busco en internet y la encuentro por todos lados. O sea que hay un montón de gente que está trabajando en líneas paralelas, no iguales, pero enfocando, y algo es lo que por algo se está abriendo, no sé cómo explicarlo, un camino distinto de rescate
de esto que es propio del hombre, ¿no? El miedo a la muerte, la divinidad, el futuro, cómo acercarse a esto que no es materialidad precisamente, y que de alguna manera la humanidad lo había dejado en un punto. Es como que vuelve y vuelve con mucha fuerza esto. Sí, aquí habría muchas cosas. Realmente, Marisa, has abierto un cajón inmenso, inmenso. Sí. Es muy interesante. Yo diría algunas cosas al respecto. Una es que a veces cuando miramos la historia nos parece que lo que ha venido antes es inferior, es como más atrasado. Y realmente yo creo que tenemos que mirar el pasado con una doble mirada, ¿no? De decir, bueno, somos producto de lo que ha pasado, pero, digamos, compartimos la humanidad con nuestros predecesores. Por tanto, no nos podemos sentir superiores cuando además muchas veces estamos, ¿no? Preguntándonos las mismas cosas y están volviendo, como bien dices tú, las mismas cuestiones, ¿no? Claro, en esta época tan secularizada, ¿no? En el que parece que hemos perdido lo divino en tantos ámbitos, ¿no? Sobre todo los intelectuales muchas veces, reaparece, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en María Zambrano, ¿no? Que no sé si la habéis trabajado ahí algo, pero es una autora, claro, como habla de lo divino, La es que ya tengo en no la es lo, bibliografía. Sí. exacto, ya no es lo divino del Dios cristiano, es lo divino, es la idea de la trascendencia, la idea de qué es lo que no está aquí, ¿no? ¿Qué es todo el impulso ese ascendente que sentimos? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿No? Y seguimos en eso, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que muchos problemas, digamos, o conflictos que vemos en el pasado, y ahora os mencionaré uno que nos toca, al menos a Susana y a mí muy cerca, es, por ejemplo, el conflicto entre el ámbito monástico y el ámbito escolástico. O sea, hay personas todavía hoy en día que están en el ámbito de la iglesia que sienten que tienen una autoridad para hablar que es inferior a la gente que está en las universidades. Y todavía está como ese conflicto de cómo conocemos. Dices, pero si esto es medieval, esto es una cosa muy antigua. Y, por ejemplo, en los propios estudios hildegardianos, que aquí habría que hablar en cómo ha sido la recepción en cada uno de los territorios, porque en Alemania, por ejemplo, está muy vinculado a la estructura de la iglesia. En las universidades no se trabaja como en el resto de Europa. En Inglaterra, por ejemplo, en Cambridge, Tronque, es ámbito universitario. En el Mediterráneo se recuperó Hildegarda de la mano de las feministas, que querían referentes en la historia de pensadoras, de mujeres potentes, etcétera, etcétera. Entonces, en cada país se ha recuperado de Europa de una manera distinta. Hay un grupo en Chile que está traduciendo Hildegarda y que está trabajando mucho sobre Hildegarda. Hay también otros profesores en Argentina. Estamos aquí hablando, ¿no? Es decir, cómo se recuperan las cosas en cada territorio y es distinto y en cada momento, ¿no? Y esto, por ejemplo, cuando voy a Alemania me doy mucha cuenta de cómo, digamos, ahí quien estudia Hildegarda pues es principalmente las monjas del monasterio de Hildegarda, que tienen algo que sí que es académico, que sí que es riguroso, pero al final ellas consideran que ahora pues, la doctrina de Hildegarda es parte de la doctrina de la Iglesia en tanto que doctora de la Iglesia por Benedicto XVI, y es otra visión distinta, ¿no? Pero sí, cómo las preguntas afloran, vuelven y cómo existen respuestas parecidas a lo largo del tiempo, ¿no? Y fíjate lo que comentabas del surrealismo, todo lo que es digamos, corrientes artísticas que miran más a lo espiritual, que miran más ¿no? a los sueños, a esa dimensión de la psique que se nos escapa. Claro, los referentes, las obras que les interesan del pasado, pues es toda esta línea, ¿no? Más esotérica. Yo no sé si vos, me parece que lo habíamos hablado, la relación incluso con el cubismo, con Picasso, cuando estuvo por la zona del Románico y todo lo que absorbió. Entonces, porque habíamos empezado, viste cómo soy, a mostrar esto de la perspectiva, que todavía en los manuales de historia del arte se sigue diciendo que la perspectiva aparece con Brunelleschi recién. No son capaces de ver la perspectiva, no sé, en una obra griega
o en una obra egipcia o en la perspectiva diferente durante el medioevo. Y entonces ahí empezamos a trabajar todo esto que señalaba también, que señalaba Marisa, ¿no? Y mostrando, por ejemplo, en alguna obra de Kandinsky, cómo aparece también esa perspectiva en esta relación de lo que vos decías, en círculos, triángulos y colores. Realmente creo que este ejercicio que estáis haciendo es muy interesante, porque creo que la manera desde cómo desde la filosofía podemos mirar las obras de arte se complementa perfectamente con la mirada de los historiadores del arte, ¿no? Yo estudié historia del arte y, bueno, es una perspectiva necesaria de la técnica, de la iconografía, pero realmente en la filosofía creo que vemos otras cosas, ¿no? Miramos la obra de otra manera y, bueno, ¿no? También pues Umberto Eco, por ejemplo, pues tiene mucho que decir sobre esa aproximación o los estudios del Warburg, etcétera. Y realmente es una perspectiva muy interesante que, bueno, pues será más o menos científica, pero a nosotros nos hace ver las obras o nos hace ver cosas en las obras que son ideas muy interesantes, la verdad. Sí, sí. Y bueno, y Picasso cogió de todos sitios. Él arrastró, él cogió de las máscaras africanas, o sea, iba copiando y parecía, y lo engullía todo y parecía que todo era suyo. Sí. Sí, sí. Volviendo un poco al tema, ¿no? Por ahí, con todo esto que vienen hablando, pensaba en autores como Vigneault o bien Sartori, Giovanni Sartori, con el tema del pasaje de la grafósfera a la videósfera y cómo la imagen empieza hoy en día a tomar como un auge diferente en conexión con esto de la letra. Y uno ve tanta, como por ejemplo, si esto hoy lo hubiéramos, que está grabado, lo pasamos a texto, es como que si pasáramos a texto toda esta conversación y todo esto, tomaría un auge académico distinto, ¿no? Como, bueno, con un enmarcado, saliendo. Y por ahí fue lo mismo que haberlo charlado acá. En cambio, es como una idolatrización, por ejemplo, ¿no? Del texto, que por ahí en Hildegarda se veía como diferente, en Hildegarda digo porque estamos hablando de ella puntualmente ahora, ¿no? Donde por ahí se tomaba tanto el arte como la pintura, como la obra esta Ordo Virtutum, ¿no? Como diferentes formas que la mayoría de la gente no leía en ese momento. Ni siquiera la gente de monasterio y muchos políticos, no había una lectura, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir como que se hace como un filtro muy grande, ¿no? De que tirar unos bodoques así de lectura como para poder mostrar un academicismo, encima literatura a veces recontracomplicada de lectura, cuando en realidad la multimedia nos estamos comunicando acá, algunos desde diferentes lugares de la Argentina, otros desde afuera de la Argentina, y cómo poder aprovechar eso y aprovechar esto de esta tecnología nueva como para poder decir, bueno, romper con esto un poco del texto, ¿no? Y eso me resulta también muy interesante con todo esto que estaban hablando, ¿no? De recuperar cosas que trascienden de la vida cotidiana misma, de lo que, ¿no? Un montón de factores muy interesantes que me resultó todo lo que se ha venido hablando hasta ahora. La verdad que muy bueno. Totalmente de acuerdo, de que este formato que nos parece a veces tan frío, creo que a veces nos vamos acostumbrando y realmente la oportunidad de poder estar ahora mismo hablando, ¿no? Lo que decías tú, es maravilloso. Tenemos, por ejemplo, también, hemos empezado hace poco un grupo de lectura sobre filosofías africanas, muy interesante, muy desconocido, y contactamos con personas de Mozambique, de Australia, también de Argentina, de Colombia, gente que se levanta a las 4 de la mañana para poder asistir a la sesión de Zoom. Es de un enriquecimiento brutal, también de diferentes sitios de España, de Ciudad Real, de Madrid. Claro, esto nos permite, digamos, para mí esto empieza a ser la globalización, digamos, ¿no? A la que también es una forma como más democrática, aunque no todo el mundo tiene acceso a ello, pero digamos, por ejemplo, el poder ir a congresos, pagarte el viaje, poder viajar, eso es una cosa muy exclusiva, ¿no?
En cambio ahora poder participar en congresos porque simplemente tú grabas un buen vídeo, no como el mío, o te conectas en el momento, de esta forma más personas van a tener voz. O sea que una vez más parece que Internet o lo virtual sirve para que se democratice un poco más o el poder tener la palabra, ¿no? Y me parece muy, muy interesante que tenemos que no perder esto después de que todo se normalice, porque creo que es una oportunidad que pasado la grima esta de técnica, pues nos abre muchas posibilidades. Georgina, Sí. yo me quedo pensando en esto que decías hoy, que aparece en Hildegarda, esta cuestión del cuidado, ¿no? Del cuerpo. Y me pregunto si quizás en alguna de sus obras, quizás más vinculados a lo que es el Tratado de Medicina, aparece alguna práctica concreta, ¿no? Un poco vinculándolo con esto de la cuestión experiencial, ¿no? De la que hablábamos. Ella, digamos, da algún tipo de ejercicios o prácticas en cuanto a esto del cuidado del cuerpo. Muchísimas, muchísimas. De hecho, el libro trata sobre eso. Varios libros tratan sobre eso. El libro de las obras divinas, por ejemplo, explica un poco más a nivel astrológico de la época, ¿no? Por ejemplo, qué elementos van bien para cuidar el hígado, qué elementos van bien, o sea, cómo los órganos, digamos, interactúan con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, habla del viento del norte como que es un viento terrible, que produce dolor de cabeza, qué podemos hacer para cuidar eso, ¿no? Y en el tratado este que se llama Física, que existe una traducción castellana, bueno, se llama, ya os pasaré la referencia, allí ella habla, digamos, de las propiedades de muchas plantas, ¿no? Ella, por ejemplo, va hablando de la escarola, la lechuga, de sobre todo alimentos, ¿no? Que cómo los podemos utilizar para sanarnos, o incluso, no sé, por ejemplo, puede hablar de la cicuta. Dice, bueno, la cicuta mata, pero en cierta dosis, en cierta circunstancia, eso te cura, ¿no? Es como, sus ideas de fondo en este tratado es, hay que aprender a mirar a la naturaleza, a conocer las utilidades de los diferentes elementos naturales para poder aprovechar su utilitas, para que sean útiles para sanarnos. Y sí, da muchísimas recetas, muchísimas. Y de hecho, a partir de estas recetas que realmente son medicinales, pero pensad que en esa época la medicina básicamente se regía por la dieta, ¿no? Hoy en día, ¿qué pasa? Te duele la barriga, pues come, ¿no? Blando, pues en esa época todavía más, ¿no? A partir de allí se han sacado recetas y hay libros más contemporáneos así de las recetas de Hildegarda, que están basadas en ese libro, que son cómo nos podemos alimentar, digamos, de cosas saludables que nos aportan pues, beneficios para el cuerpo, ¿no? Pero sí que habla. A mí siempre hay uno que me hace muchísima gracia, que creo que ya lo leí, que es el de la escarola silvestre, porque es encantador. ¿Me permite que lo repita, Susana? Por favor, no tengo que aquí el ellos no texto, lo pero escucharon. lo sé. Me Lo sé de encanta. memoria. Sí, Es que es buenísimo. Sí, sí. Como ya ha salido también el tema de los genitales, pues ya vamos para allá. Ella Sí. dice, por ejemplo, de la escarola silvestre, dice, el hombre que sienta un ataque de lujuria, ¿vale? De lujuria, en esos momentos que te coge una lujuria, ¿no? Como a todos nos ha pasado alguna vez, dice, cueza escarola silvestre y prepárese una sauna con esa escarola silvestre. Dice, colóquese la escarola ya hervida alrededor de los genitales y verá cómo le va bajando la libido. Dice, haga esto frecuentemente porque de esa forma bajará su libido y no dañará el cuerpo. Claro, imaginaros, ¿no? Ante un ataque de lujuria, en esa época, ¿cuál era la práctica habitual, no? Digamos, ¿no? O sea, una cosa de machacar el cuerpo para que el cuerpo no sienta. Pues ella lo hace pues con una relajación, con crear un ambiente, es igual si es escalora u otra cosa, una sauna, ¿no? Esa idea de, bueno, voy a relajarme, esto me ayuda y encima mi cuerpo no se daña, ¿no? Pues, por ejemplo, esto. Yo algún día lo probaré porque como siempre, siempre comento este ejemplo, me parece tan genial, absolutamente, sí. Pues, pero tiene muchísimas. Habla del eléboro, habla de muchas plantas y de cómo
habla mucho de conocer a la persona, en qué circunstancia, con qué dosis, es muy precisa, si es hombre, si es mujer. E incluso se preocupa también de las enfermedades del alma, no solamente de las físicas, y aquí viene mucho su reflexión sobre la música. Es decir, Hildegarda, parte de la reflexión sobre la música es musicoterapia, es decir, que la música, como ya se sabía desde Grecia, si no más antiguamente, ¿no? ¿Qué nos pasa hoy en día? Cuando estamos alegres, ¿qué música queremos? Una música alegre. Es una música que sintonice con nuestro ethos, con nuestra alma. Cuando estamos tristes, tenemos dos opciones. Poner también música triste con la que sintonizamos para todavía recrearnos en ese sentimiento, en esa emoción, o bien ponernos una música que nos altere el ánimo para salir de eso. Fijaros, ¿no? Pues una práctica, ¿no? Como conocer cuáles son los sonidos, etcétera, que pueden ayudar al alma. Fijaros qué cosas más sencillas, pero es que tampoco no eran muy habituales de ese tipo de reflexiones en esa época. No, y es muy interesante porque por eso yo no pongo manuales en mi bibliografía, porque en muchos manuales encontramos precisamente lo opuesto, que la experimentación hasta el siglo XVII no aparece y demás. Y entonces es como que borraron de un plumazo, no solo a estas mujeres médicas, sino también toda la medicina experimental de los musulmanes. Lo borraron totalmente de un plumazo, ¿no? Esto que en algún momento hemos hablado con Georgina, el hecho de que Avicena o Ibn Rajen ya hablaran de enfermedades de transmisión intrauterina, pero eso sí aparece en algunos tratados médicos, pero de eso prácticamente no se habla, ¿no? Es terrible. Y cómo nosotros colaboramos a que de eso no se hable, porque en líneas generales las clases de filosofía medieval no hablan de esto. Y dicen que no hubo experimentación, solamente ora et labora. Como si el labora, ¿no? No incluyera, por ejemplo, la copia de manuscritos, la práctica medicinal, ¿no? Es como un labora muy, muy limitado. Muy limitado. Sí, sí. Ay, perdón, Agostina, querías decir algo más y yo me interpuse. No, bárbaro el aporte de Georgina. Voy a ir a esa obra y a profundizar un poquito más. Os la pongo, que se llama Física, y hay una traducción castellana. No sé si costará encontrar o no, pero se puede intentar. Y también hay una página que se llama hildegardiana.es. Mirad, aquí esto es muy práctico. Sí. .es, en la que hay, bueno, con las 3 W primero, en la que hay textos, y creo que la física, la persona que la tradujo donó la traducción, y ahí se puede encontrar en PDF, ¿vale? Y podéis leer más textos de Hildegarda. Ya os digo, no son las traducciones a lo mejor canónicas, pero sí que es una forma muy, muy accesible de entrar y poder empezar a leer. Bárbaro, gracias, Georgina. A vosotros. Bien, vamos cerrando el encuentro de hoy y agradeciéndole muchísimo a Georgina y a todos ustedes. Somos un poco más, pero lamentablemente a veces las clases se superponen por este medio, pero bueno, por eso quedó grabado. Muchísimas gracias, Georgina. Muchas gracias a vosotros. Cualquier cosa ya sabemos que te podemos mandar preguntas. Perfecto. No sé si alguno de ustedes, chicas, chicos, quieren hacer algún comentario a Georgina y ya nos vamos despidiendo. Básicamente también lo mismo, agradecer y bueno, gracias, muy claro todo y gracias también por la presentación. Después estaremos viendo los videos. Perfecto, muy bien. Gracias, Muchas gracias por las preguntas que han sido muy interesantes, por este foro de diálogo, por las personas que me han preguntado pero estaban atentas todo el rato mirando, que también los he visto. O sea que yo siempre le digo a Susana que sí, porque la verdad que me encanta este grupo y este ambiente que crea en clase de interés, de que el aprendizaje sea algo vivo. Y pues nada, yo encantada de contribuir en cualquier momento.
Aunque sea aquí en España ya a la 1 de la noche. Yo estoy en feliz de la vida. Por eso. Ahora que me voy a ir a dormir. Por Por ir favor. a dormir. Algo. Georgina, hoy no estaba, pero tenemos una compañera que vive en Barcelona. ¿Ah, sí? Hoy no la vi conectada. Vale, No, vale, sí. vale. Magdalena. Magdalena. Vale. Pues un saludo para Magdalena de su tocaya de Barcelona. Y nada, cualquier cosa que queráis saber. Gracias, Muchas Adriana. gracias, Georgina. Gracias, Hermoso. Marisa. Muchas gracias. Muy lindo. Gracias a todos y a todas. Muchas beso grande. gracias. Muchas Sí, gracias. Muchas gracias, Lucía. Adiós. un abrazo Un gigante abrazo. y nos seguimos conectando. Muy Besotes. bien. Un Adiós. beso. Muy bien. Chau, gracias. Y los espero, los que puedan, mañana en el Intercongreso, en algún momento que quieran entrar, ya les compartí el programa y cómo es los datos. El enlace. Sí, el que enlace. ya no doy más. Un beso gigante, en Zoom. Nos vemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Susana. La semana que viene nos vemos, si no me equivoco, con las sirenas. Buenísimo. Chau, chau. Bueno. Gracias. Besos. Chao. Chau.